Hola, bienvenidos. El día de hoy estamos con nuestra invitada Diana Karina Padilla. Ella es doctora de la Facultad de Arquitectura de UANL. Diana, bienvenida a este espacio. Espero que te sientas a gusto y que nos puedas compartir toda tu experiencia sobre la exclusión espacial. Muchas gracias, Gina. Pues sí, muchas gracias también por la invitación. Creo que el proyecto puede dar mucho de qué hablar, el que están haciendo ustedes, porque es una manera también de vincular la parte académica con la parte profesional y muchas veces no se conocen ciertos temas. Se preguntan siempre, o yo les pregunto a los chicos, ¿saben que en la facultad hay un grupo de investigadores? ¿Saben que hay cuerpos académicos? ¿Saben que no nada más la arquitectura se trata de cuestiones materiales, sino la parte teórica, la parte histórica tiene mucha importancia? Entonces creo que esta es una buena oportunidad para que mucha más gente se interese por la arquitectura desde otra perspectiva, digamos, desde otras posiciones y no solamente con esta idea de construcción, ¿no? Que también tiende mucho a pensarse dentro de la arquitectura y del urbanismo, que van de la mano. Claro. Bueno, primero nos gustaría que nos platicaras un poco sobre quién eres y la trayectoria que has tenido en tu formación. Bueno, pues como lo comentaste, soy arquitecta, egresada de la Facultad de Arquitectura de la Autónoma de Nuevo León. Tengo una maestría en diseño arquitectónico también por la misma facultad y un doctorado en arquitectura y urbanismo. Es un doctorado en filosofía dentro de la Facultad de Arquitectura. Y dentro de mi proyecto doctoral tuve la oportunidad de irme a una estancia de investigación en la Universidad Católica de Chile. Entonces estuve por allá unos 6 meses aproximadamente en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales en Chile, y eso pues me dio también la oportunidad de conocer un poco más un contexto latinoamericano diferente, porque pues estando aquí en México tenemos un tipo de propuesta, un tipo de idea, costumbres, un marco cultural, y al moverme a otro país latinoamericano, pues me dio mucho enriquecimiento en ese sentido, y también pues ver cómo ellos hacen la ciudad, ver cómo desarrollan proyectos, ver cómo desarrollan investigación. Ya tengo 10 años dando clases en la Facultad de Arquitectura, fue algo que siempre me interesó desde que estuve en primer semestre. La investigación, yo creo que antes no había tanto boom o tanto desarrollo en ese sentido. Sí se sabía que había investigadores, que había doctores, pero no tenían tanto difusión, y creo que hoy en día sí se le está dando mucho la difusión en temas de investigación. La facultad está haciendo mucho esfuerzo en ese sentido. La próxima semana, bueno, no la próxima, el 22 de marzo, va a haber un foro de conocimiento organizado por el Departamento de Posgrado, donde cuerpos académicos van a estar participando. Vamos a estar platicando de nuestras experiencias en investigación, de lo que estamos haciendo, y creo que es una muy buena oportunidad para que los chicos, tanto de licenciatura como de posgrado, se enteren de lo que está pasando, ¿no? Porque hacer teoría después se refleja en la ciudad, se materializa, y creo que es una muy buena oportunidad. Ah, Entonces, eso sería como un resumen, ¿no? Un breve resumen. sí, y así como dices, sí, yo he notado que ahora la gente está un poco más interesada en estar preparada y en querer vivir en una ciudad pues mejor planeada. Ya no nada más como el diseño de una casa bonita y ya, o sea, quiero llegar a mi trabajo rápido y todos queremos una mejor vialidad. Ya vemos el problema del tráfico, vemos muchísimos problemas en esta ciudad. Bueno, de los artículos, bueno, yo sé que tienes un artículo publicado sobre el fenómeno de la exclusión espacial. ¿Nos podrías contar de qué trata? Sí, dentro de este proceso de carrera de investigadora, que soy joven, digamos, no tanto por edad, sino por estar apenas tengo 2 años que me doctoré. Entonces, creo que el título pues te da obviamente una posibilidad, y con esto podemos armar redes, pero la investigación se tiene que hacer constantemente, no es nada más obtener el grado y dejarlo ahí digamos, en pausa y dedicarse a otras cosas, ¿no? Es un compromiso también.
Es mucha dedicación, es mucho esfuerzo mental, físico, porque es estar mucho tiempo sentado también, pero si te gusta, pues lo desarrollas, ¿no? En este sentido, el artículo que mencionas o que comentas se desprende de mi tesis doctoral, que tiene que ver con los espacios otros de las ciudades latinoamericanas, una redefinición de la inclusión una redefinición de la exclusión desde la inclusión espacial. Entonces, esta idea de los otros espacios nace, no es una postura mía, un concepto que yo haya elaborado, es un concepto que establece Michel Foucault, uno de los grandes pensadores del siglo XX, un filósofo muy importante, y él tenía la idea que existían en las ciudades como estas otras alternativas, dinámicas, espacios, él les llama heterotopías, y estas heterotopías son conjuntos de lugares superpuestos o yuxtapuestos, que algunos de ellos tienden a agrupar personas en crisis o desviación. Ese sería como uno, porque hay 6 principios diferentes, y ese es uno de los principios que él explica. Desde que hice mi tesis en maestría, la hice en la vivienda social, como esta crítica de que, como tú lo comentabas, ya no era suficiente un espacio físico, hablando de la vivienda social, que se necesitaba pues experimentar o explorar también la parte psicológica de habitabilidad, de calidad de vida, y es un poco esta crítica con esa tesis. Haciéndola, pues me doy cuenta que las ciudades se van quedando espacios rezagados o relegados, que estos espacios al final pasan desapercibidos, pero ¿qué los lleva a estas modalidades? Si hablamos a nivel mucho más macro, hay colonias, hay barrios, hay inclusive hasta municipios, podríamos decir, que se están quedando, por un lado, en desventaja con respecto a otros. Entonces, esto es parte del artículo. ¿Qué procesos dentro del proceso urbano, qué dinámicas son las que motivan que ciertos territorios o ciertos espacios se vayan quedando afuera? Aquí estaríamos también vinculando un poco como estas posturas de coloniales que ahora se está hablando, de ya no contar una historia desde un punto de vista eurocentrista o europensante, sino ahora contarlo desde a lo mejor los que fueron colonizados, ¿no? O sea, no tanto de los colonizadores, sino al revés, contar un poquito la historia al revés. Y creo que sigue un poquito esta línea, el artículo y la tesis en general, de cómo existen en la dinámica urbana procesos que, más que disminuir el fenómeno de exclusión, lo que hacen es potencializarlo, ¿no? La gentrificación podría ser uno de ellos, un proceso que incentiva, expone, explota ciertas dinámicas capitalistas o neoliberalistas, porque ya no sabemos en qué vamos en ese sentido, pero que al final, más que ayudar al entorno, lo están pues separando, y está siendo únicamente para cierto tipo de población, ¿no? Ese sería como también un resumen de lo que habla el artículo, un poco. Bueno, y de esto que mencionas, ¿hay alguna manera en la que la arquitectura pueda unificar o más bien como que reintegrar estas zonas que están quedando pues en rezago literalmente? Yo creo que sí, todo tendría que ser desde un pensamiento muy celoso, en el sentido de, bueno, hacemos la propuesta, hacemos esto, pensar un poco más allá, qué puede suceder, qué puede pasar. Siempre va a haber un punto de resistencia, pero también siempre hay una cuestión de intereses, de poderes, de como otras dinámicas que se están dando. Todavía no puedo decir que tengo la respuesta correcta, porque creo que no se tiene toda esa prueba y error, y estar haciendo investigaciones que tengan que ver con eso quizá pueda dar algo de luz. No sé, hay muchas dinámicas ahorita, por ejemplo, la acupuntura urbana, como metodologías o teorías urbanas que se establecen, y tenemos muchas a nivel latinoamericano y a nivel como mundial, que hablan acerca de estas rehabilitaciones, estas renovaciones, estas innovaciones o estas estrategias urbanas que se dan, y cada una tiene sus ventajas, a lo mejor también existen desventajas dentro de ella, pero yo creo que la clave podría ser
cómo generar menos desventajas. Esa podría ser como una de las claves o posibles respuestas, ¿no? Porque todo va a tener algo, o sea, nunca vamos a estar conformes, pero dentro de esto, ¿cómo hacerle para que sea lo menos dañino posible, lo menos desigual posible, lo menos inequitativo posible? A lo mejor nunca vamos a alcanzar la totalidad, o sea, que todo sea igualitario, que todo sea democrático, que todo sea sustentable, porque son utopías. Pero creo que estas utopías lo que hacen es encaminarnos a tratar de alcanzarlo lo más que se pueda, y lo que comentaba en un principio, tratar también de disminuir mucho más pues el impacto o esta separación que se pueda dar. Creo que ahí podría estar la clave. Sí, claro, como encontrar un equilibrio entre pues esta ciudad ideal, esta utopía, y que aparte sí sea rentable todavía para más gente, que sea alcanzable y que sea favorecedora pues para más, no solo para eh, cierto grupo con un poder adquisitivo pues mayor, porque sí se marca mucho la diferencia. Y sí, por ejemplo, hay propuestas en, en desarrollos que se dan porque van a generar empleos y porque van a mejorar la ciudad y a lo mejor turismo o cualquier otra cosa que le quieran arreglar, pero es como no se termina ahí. O sea, ¿qué va a pasar con la gente que vivía ahí? ¿A dónde las vas a mandar? ¿Cómo van a vivir? ¿Cómo vamos a seguir sincronizados con ellos? ¿Cómo van a seguir yendo y viniendo? Pues son muchísimos puntos que sí, la verdad, yo creo que en lo personal me encantaría alcanzar, y creo que hay mucha gente, hay muchos arquitectos y urbanistas, y pues también puede ser que hasta doctores o políticos o lo que sea, que sí quieren Sí. lograr este beneficio para todos, pero pues sí, como lo mencionas, son años y años de investigación y estudio. Bueno, y ahora que me dices, me comentaste que estuviste en Chile en este doctorado, ¿verdad? ¿Qué diferencias más notables crees que haya entre cómo está diseñada esa ciudad y, por ejemplo, Monterrey y su área metropolitana? Eh, Son similares geográficamente porque los dos están separadas o divididas por un río, que es el río Mapocho, divide la ciudad. También hay montañas, está la cordillera en aquel lado. Y también tienen una zona dentro de la gran región metropolitana de Santiago que se le llama la zona de alta renta o el cono de alta renta, que son ciertas comunas que allá no tienen tanto una separación de colonias, sino son comunas, y son comunas que tienen un alto poder adquisitivo. Entonces, sí existen también estas áreas donde se concentra riqueza, se concentra pobreza, y tienen algo ellos que se le llama el efecto barrio, que son como estrategias, un poco de intervención que tratan de hacer, pero que también han visto que a lo mejor no son tan favorables en algún punto. Algunas de ellas lo que hacen es tratar de integrar, no sé, clase alta con clase media, con clase baja, y ver cómo funciona. Tienen la idea de que quizá al tener esta mezcla, una incentiva a la otra, entonces tratan de como alcanzar un poco más. Creo que también otra parte importante es que están muy bien informados de todo. La universidad, en ese sentido, allá, en el Instituto de Estudios Urbanos, me tocó que en el momento que yo estuve, estaban haciendo un censo o un estudio dentro de la ciudad, y todos los chilenos estaban esperando el resultado para ver qué arrojaba la información. Y el estudio se trataba de qué comuna había incrementado su calidad de vida, qué comuna había incrementado áreas verdes, qué comuna había mejorado en una cuestión de movilidad, etcétera. Sí hay, obviamente, como todo, sí hay cuestiones problemáticas, hay cuestiones también, existen ciertas inequidades, etcétera, pero creo que eso fue una de las cosas que más me impactó, como que toda la gente realmente estaba informada, que a todos les interesaba lo que sucedía con su ciudad, y que tomaban mucho en cuenta lo que la universidad decía, porque lo veían como el ente que les iba a dar una posible respuesta de si se hace este proyecto o no, qué dice la Facultad de Chile, ¿no? ¿Qué dice el Instituto de Estudios Urbanos? ¿Lo aprueba, no lo aprueba? Ellos son los expertos, entonces
como son los expertos, me van a poder decir qué es mejor para la ciudad o qué no. Y eso fue una de las cosas que sí vi en cuanto a la diferencia, porque quizá que todavía nos falta como hacer más fuerte esa parte, ¿no? De nosotros también exigir, de nosotros también estar enterados de lo que sucede en la ciudad y de ser mucho más conscientes de problemáticas ambientales, problemáticas sociales, problemáticas de transporte urbano, etcétera y etcétera, ¿no? Que quizá las tenemos, pero también nos falta un poco más de organización, de ser un poquito más empáticos, etcétera. Pero bueno, creo que por el camino que vamos, sí vamos alcanzando ciertas metas. Ya por fin se inauguró el metro. Entonces, pues sí, son cosas que ya a veces no dependen de nosotros, pero que sí pueden hacerlo, ¿no? Y lo que tú comentabas también, que creo que sería importante mencionar, es que la exclusión no es una condición, es un elemento multifactorial que muchas veces no depende solamente de la persona, ¿no? Sino si hablamos, por ejemplo, del acceso a la vivienda, si no tienes empleo o si el empleo no está vinculado con Infonavit o si no puedes comprobar ingresos, si esto va también generando que a lo mejor no puedas tener una compra por banco, por hipoteca, o un préstamo, etcétera. Entonces va complicando un poquito más y es también un cambio que ven los teóricos respecto a la exclusión, que cambia de condición a proceso y el proceso a veces no es de nosotros mismos, ¿no? No es una cuestión de género, no es una cuestión económica, no es una cuestión de etnia ni una cuestión de raza, sino son cosas ajenas a nosotros que al final pues van generando una separación. Hay una teórica o urbanista que se llama Saskia Sassen, que es entre socióloga, geógrafa, etcétera. Tiene unos textos muy interesantes y ella lo que hace es establecer el concepto de expulsión, porque ya ve que no es suficiente la exclusión como término, sino que ya va mucho más allá la exclusión y ahora se convierte en expulsión. Entonces ya ni siquiera como ser humano estás ahí visible, ¿no? Ya estás fuera de toda la dinámica urbana por X o Y razón, porque no tienes a lo mejor un ingreso, porque no aportas algo al capital. Obviamente todo va en relación con la cuestión económica, pero creo que es muy interesante la propuesta que tiene en ese sentido, ¿no? Y como te decía ahorita, lo mejor que podríamos hacer es estar informados para tratar de reducir como estas dinámicas y ver qué nos puede, cómo le podemos hacer, ¿no? Que yo creo que es la pregunta de todo el mundo, ¿cómo le podríamos hacer? La solución. Sí. Bueno, ahorita me mencionabas sobre el efecto barrio, bueno, que lo que te entendí, no sé si estoy en lo correcto, que buscaban como hacer que coincidieran o que se necesitaran las diferentes clases sociales, tanto alta como media y baja, en una misma zona, ¿cierto? Sí, más o menos. Yo es un término que no lo trabajo en mis investigaciones, pero es algo que sí me comentaron mucho en Chile, que tenían mucho esta investigación en cuanto a eso, porque una de las cosas que intentan hacer es pues la integración como concepto y como término, y uno de los como efectos que se veían en esta integración era precisamente este, ¿no? Que evidenciaba pues que en realidad estas buenas intenciones no llegaban a concretarse y en realidad separaban mucho más o hacían más grande la brecha, porque quizá había cuestiones de, no sé, que estuvieran departamentos de clase alta con clase baja, con clase media, y empezaban como un poquito las riñas, algunos ya no dejaban entrar a otros a la zona, etcétera. Entonces, si era como yo lo vi como parte del impacto que se hacía por las políticas de integración y que al final estaban desenmascarando esto, ¿no? Que era pues muy bueno quizá en concepto la integración, pero en la realidad daba mucho de qué hablar, que no era tan integradora al final de cuentas. Ya, claro. Se me figura, o sea, una súper menor escala como un fraccionamiento, que tienen pues estas bardas que literalmente pues ya cortas toda la unión o la conexión con el barrio o con la colonia vecina y pues empieza esto que pues sí es como la exclusión espacial.
Sí, No, sí, sí. pues sí es un tema pues que da mucho que analizar y que pensar porque son muchos factores los que influyen, no solamente pues urbanismo. No, son muchos factores, los factores van cambiando también. Obviamente yo me enfoco en elementos urbanos o identificar cómo estos elementos urbanos se están conectando y van haciendo o van intensificando, o cómo al desconectar uno puedes tener un resultado, cómo al mezclarlo con otro, porque pues es parte de mi formación, ¿no? Yo a lo mejor tendría que meterme a otros temas y formarme en otros temas para poder hablar de una cuestión psicológica o económica, etcétera. Pero en este sentido, pues lo que trato de hacer es identificar cómo con elementos urbanos que puede ser desde el transporte, que puede ser desde las trayectorias en tiempo, las trayectorias en conexión, los elementos contaminantes, o sea, la contaminación en general, la falta de conectividad en algunas zonas, la falta de infraestructura, la falta de espacios públicos, la falta de espacios al aire libre, la segregación en cuanto a un imaginario urbano que podríamos tener, la violencia también dentro del entorno urbano. Entonces yo trato de espacializarlo, digamos, que es una palabra que trabajé mucho con mi directora de tesis. Entonces, ¿cómo hacer que estas dinámicas tengan una visibilidad en el espacio y que esto me permita también estar diciendo, bueno, es que están moviendo, están haciendo, están excluyendo, están segregando, están separando, están incrementando una cierta separación? Y como tú comentabas ahorita de las colonias privadas, se ha visto que pues al ubicar las bardas de las colonias privadas, pues ya no hay una posibilidad de cruzar, o sea, tienes, sí, no sé, si antes estaba una parada de camión ahí y ahora se coloca la colonia privada, pues tienes que recorrer mucho más cuando antes podrías cruzar derecho, o a lo mejor ni siquiera ya permiten la entrada de transporte público, o si vas caminando por la barda, pues ya no hay nadie, o sea, si algo te sucede, nadie te puede auxiliar porque le dan la espalda prácticamente. O sea, se volvería como un espacio pues inseguro, más inseguro y además pues ya no tendrías tanta accesibilidad a la zona o por lo que mencionas de que se prohíben el transporte público o así. Pues bueno, me gustaría saber el compromiso que tienes con la sociedad después de todo de todas estas investigaciones que has hecho y pues pues es integral, literalmente has visto temas de todo, porque no necesariamente surge, o sea, no es algo negativo esta exclusión, más bien no nace por algo negativo, sino que son como daños colaterales que se crearon por intentos de hacer algo Exactamente. bueno por la sociedad. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuál es tu compromiso con la sociedad para, ya sea informar más sobre esto o tienes algún plan, algo que tengas en mente, alguna solución o qué has Uh-huh. hecho? Pues una solución precisa no. Yo creo que, y como te comentaba ahorita, no la vamos a alcanzar a observar, ¿no? Lo más que podríamos tener es como estas estrategias que sean menores los daños o tratar de que se generen menos daños, ¿no? Y mi compromiso, pues yo creo que va de la mano con el tema de la facultad, el estar en cátedra, el estar dando clases y tratar de que los estudiantes estén conscientes de estos temas, porque quizá también, obviamente uno entra a la facultad y tiene esta idea de, quiero hacer el gran hotel, quiero hacer el gran museo y yo voy a hacer la torre de departamentos y yo voy a generar este gran, no sé, complejo comercial, ¿no? Y está bien padre como tener esta mentalidad, pero también creo que tenemos que ser en ese sentido éticos con lo que sucede en el país o lo que sucede en Latinoamérica, con las cifras que tenemos de pobreza extrema, con las condiciones de vida que tenemos, con las viviendas también que estamos nosotros haciendo, construyendo, etcétera. Y en ese sentido va mi compromiso. De las clases que estoy dando, trato siempre de vincularlas con los temas y a veces no se puede tanto o tan directamente, pero
encuentro la manera como para decirles, también está esta otra esfera que a lo mejor no es tan dicha, pero existe y es la que se le llama minoría, entre comillas, pero es mayoría en número, ¿no? Entonces, ¿cuál también va a ser el compromiso con estos futuros arquitectos? Esa sería mi intención es sembrarles una semilla en ese sentido y en cualquier oportunidad que ellos tengan, así sea muy pequeña o muy grande, hacer algo al respecto, ¿no? Porque luego yo les digo a ellos, tampoco se tienen que sentir mal ustedes porque, bueno, a lo mejor están en una casa con todas las facilidades, tienen todas las comodidades, han viajado, no sé, están privilegiados en ciertos sentidos, pero usen ese privilegio para, pues, tratar de alcanzar una ciudad mucho más democrática y una igualdad urbana, ¿no? Una justicia espacial, que es otro término que utiliza un teórico, buscar esta justicia espacial o geografías más justas. Entonces, en ese sentido, sería, o es mi compromiso, ¿no? De por qué me interesa investigar, por eso, por qué me interesa dar clases, por eso, porque si yo me hiciera investigadora independiente, que sí las hay, investigadoras que no tienen una institución, pues a lo mejor tendría una resonancia, pero la escuela en la que estoy me permite que al menos al semestre pueda tener contacto con, no sé, 300, 600 estudiantes. Entonces, eso, mucho, eso puede en uno de ellos cambiar algo y hacerlo, ¿no? Y eso sería para mí lo más gratificante en torno a todo el tiempo que le dedico, la investigación, etcétera, sería esa cuestión. Yo creo que si nos unimos todos, podríamos hacer muchas cosas, ¿no? Y eso es parte del compromiso que tengo. Sí, claro. No, pues la verdad es algo muy, muy padre lo que haces. Y como lo mencionas, pues sí, o sea, a lo mejor tienes como la facilidad de poder llegar a más gente que te escuchen. Y pues yo estoy segura que hay mucha gente que llega a ti que ni siquiera por aquí les pasa, pues que ellos tienen o que van a tener el poder de poder el Sí, poder de cambiar las crear, cosas, ¿no? de diseñar y de planear cosas que realmente necesite la sociedad, no nada más porque, ay, yo quiero el hotel y yo quiero la casa más bonita y diseñar residencial o lo que sea. No, que encuentren un propósito de, ah, se necesita tal cosa en tal zona, por esto y esto y esto, ya sean todas las disciplinas que abarca el urbanismo y todos los estudios que se tienen que hacer, que no basta solo con pues saber diseñar y saber dibujar y conocer de materiales y de construcción, sino que va mucho más allá. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, nosotros para finalizar estas entrevistas solemos hacer una pregunta sorpresa. Esta no tiene nada que ver con el tema, es Ok. para conocerte un poquito mejor. Y nos gustaría saber qué superpoder te gustaría tener y por qué. ¿Qué superpoder? ¿Qué podría estar bueno? ¿Un superpoder de heroína? O sea, de estos Eh, de... o lo que tú quieras. mm, pues a lo mejor, no sé, el poder de la empatía, quizá. No sé si se pueda decir como esta parte, ¿no? Porque creo que es una de las cosas que se está perdiendo mucho y creo que al ser empáticos podríamos nosotros evitar muchas situaciones. El ser empático podría evitar ciertas exclusiones, inclusive mucha violencia, temas de bullying, temas de inaccesibilidad. Creo que ese podría decir que sería el superpoder, el tener una conciencia mucho más empática entre todos nosotros. Eso podría ser. Uh-huh. Me parece súper coherente con todo lo que haces, el superpoder de la empatía. Bueno, y para Uh-huh. finalizar, me gustaría que nos dijeras en dónde podemos leer tu artículo o dónde podríamos encontrar pues más información sobre el tema. Sí, el artículo está publicado en Designia, es la revista, pero yo lo tengo ya la información en academia.edu, en ResearchGate, en Google Scholar y en ORCID. Entonces, estoy como Diana Padilla o Diana Padilla Herrera
y la tesis la pueden descargar directamente del repositorio institucional. Le pueden poner tesis Diana Padilla, UANL, y le sale. Y también pues en Facebook estoy como Diana Padilla. Ahorita estoy actualmente a cargo de una coordinación en la facultad de intercambio académico. También ahí tengo información, pero es más relacionado con intercambio académico. Y pues también me pueden buscar por ese medio. Ok, muy bien. Igual nosotros vamos a poner los links de todo lo que nos comentaste anteriormente. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la información que nos acabas de dar. Espero que la gente lo haya disfrutado y que hayan aprendido muchísimo. No, al contrario, muchísimas gracias. Creo que, como te comentaba al principio, ahorita las redes sociales son muy importantes. Así como son para bien, también pueden ser muy destructivas. Y el que ustedes utilicen los medios para este tipo de proyectos, creo que es muy bueno. Es una manera también de que los chicos se interesen, que pueda llegar a mucha más gente. Es una manera también mucho más dinámica, porque a lo mejor el leer toda una información de 300 páginas quizá pueda ser un poquito cansado, pero me parece muy bien que existan estos medios de difusión y que se estén utilizando para beneficio de la sociedad, ¿no? Claro, claro que sí. Esa es la intención. Bueno, muchísimas gracias y muchísimo gusto, Gracias, Ana. igualmente.